Y vamos a la entrevista al tiro, démosle la bienvenida a Fernando Villagrán. Adelante, Fernando. Él es el productor y el guionista del... ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Gusto. Igualmente. Bien. Fernando, tú eres periodista. Sí. Antes de preguntarte las otras 43 preguntas que tengo en la cabeza, quiero que me digas primero cuándo se gestó, cuándo te embarazaste de este documental. Nos embarazamos el año 2005. ¿Y a propósito de qué? ¿De repente qué te dio con ir a meterte al Mira, mercurio y a esa...? fue directamente en una circunstancia cuando la psicóloga Elizabeth Lira, que fue integrante de la Comisión Valech, dio una charla sobre lo que había sido la investigación de la Comisión Valech, y ahí se refirió muy explícitamente al rol que habían jugado los medios de comunicación en el tema de la violación a los derechos humanos durante la dictadura. Esa charla la escuchamos junto con Ignacio Agüero, que es el director del documental, y bueno, de ahí surgió la idea porque no se había hecho, al menos en términos audiovisuales, ninguna investigación. Yo voy a interrumpirte porque empezamos hablando los dos como que todo el mundo supiera de qué hablamos y en realidad realmente deberíamos incluir a la gente que está viendo esto desde sus computadores. El diario de Agustín hace como un juego de palabras, ¿no? Entre el diario de vida, ¿no? Es como el diario de Paola, pero en realidad de lo que está hablando es del diario, el periódico de Agustín Edwards. Exactamente. Así es que, para contextualizarles, ahí estamos viendo imágenes del tráiler, ¿no es verdad? Exactamente. Yo estuve mirando el documental, ya vamos a ver sobre su difusión, pero hay el diputado Corsi lo subió directamente el link, entonces yo tuve la oportunidad de verlo entero. Y escuchaba a Raquel Correa, que en paz descanse, y que ella decía, bueno, hubo un momento en Chile que empezó hace algunos años y que tenía que ver con pedir perdón, con hacer reconocimiento, con hacer los mea culpa, con el informe de la Comisión Valech, etcétera, pero decía que ella sentía que faltaba desde el periodismo también un mea culpa, más allá de lo que uno le pueda acusar o no al Mercurio o a los diarios de Agustín Edwards, sino que ella sentía que faltaba que desde el colegio de periodistas, desde las asociaciones gremiales de los periodistas, como reconocimiento de cuánto más pudimos haber hecho, digamos, ya lo decía en primera persona. ¿Qué te parece a ti esa aseveración? No, me parece absolutamente cierta. Ahora, el Colegio de Periodistas hizo una declaración en los años recientes pidiendo perdón por las omisiones que sus afiliados, sus colegas habían tenido durante los tiempos de la dictadura. Ahora, evidentemente, yo inscribo lo que pasa con Agustín Edwards y su cadena de diarios con lo que pasa en general con los sectores civiles que avalaron el régimen militar, que estuvieron muy en el origen de la dictadura, que la sostuvieron durante 17 años. ¿Pero por qué de los civiles? En el sentido de que tú no puedes, por definición creo, darle la misma responsabilidad a un civil que está dedicado a vender zapatos que a un civil que está dedicado a vender diarios. No, yo me refiero a los grandes civiles, a los cerebros. Y cuando hablo de Agustín Edwards, hablo de un gran cerebro. ¿Y por qué enfocar nosotros en Agustín Edwards esta investigación? Porque Agustín Edwards es el quinto de una dinastía de Agustines Edwards desde que se fundó el Mercurio. Sí, yo no lo sabía. Al principio, de hecho, parte como con Agustín Edwards no sé cuánto. Iban cambiando las modas y los retratos, claro, ¿no? Que son Agustín Edwards que jugaron roles distintos a través de la historia. Y este Agustín Edwards, el actual, el director, el dueño del periódico Hoy Día, Agustín Edwards Eastman, viene jugando un rol muy significativo en la historia política, social, cultural, económica del país desde mediados del siglo XX. Y él tuvo un rol fundamental en los procesos de los años 70, tanto en el periodo previo a la elección del presidente Allende como en el derrocamiento. Pero tú dices tuvo un rol fundamental. ¿Cuál es el rol y qué tan fundamental o por qué es fundamental en tu mirada? En la mirada nuestra, que es producto además de una investigación, porque el documental es el resultado de una investigación en que participaron 6 estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile que hicieron su memoria de título con esta investigación. Nosotros hicimos un seguimiento y obviamente hicimos un montaje de eso, de lo que está ahí. Son casos público. concretos que se investigaron. Fundamental porque el diario El Mercurio fue el baluarte de lo que se llamó en su tiempo la campaña del terror contra lo que venía. Está la imagen esta famosa del tanque ruso frente a la Moneda, que antes de la elección del presidente Allende, y posteriormente, durante el gobierno de Allende, fue un activo opositor, no desde el cuestionamiento a las políticas públicas simplemente, sino desde el punto de vista de terminar con el derrocamiento del presidente Allende. Y eso en qué se fundamenta está en el documental,
con los documentos desclasificados de la CIA. Con el viaje a Estados Unidos. Él viajó, inmediatamente elegido Allende, viajó a Estados Unidos y tuvo el privilegio de ser recibido en la Casa Blanca por el Henry Kissinger, que era el secretario del Departamento de Estado, por el director de la CIA, tuvo contacto directo con Nixon, consiguió financiamiento, está en eso en el documental, la cantidad de millones de dólares que recibió para hacer toda esa campaña de desestabilización. Y en la película esto se concentra en un contexto histórico que tiene que ver, y tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy día, con que los años 60 hubo un proceso de reforma universitaria muy importante en Chile. Y la Universidad Católica fue uno de los lugares más significativos. Y allí hubo, que se relata en la película, una confrontación entre el Mercurio y la Federación de Estudiantes que llevó a los estudiantes a poner ese famoso lienzo chileno, El Mercurio miente. Eso y luego la reforma agraria fueron dos grandes puntos a los que atacó el Mercurio previo a la elección de Allende. Ahora, otra cosa que a mí me llamó la atención viendo el documental es que, bueno, está la crítica, y esa es evidente, es explícita, la crítica al Mercurio, a los personeros del Mercurio. Agustín Edwards, de hecho, no da entrevistas y ustedes son bastante enfáticos en relatar que no da entrevistas, dando la sensación un poco de no querer dar la cara. Eso es lo que a mí me pareció de lo que ustedes querían transmitir. Pero también hay alguna crítica, siento yo, a los gobiernos de la concertación, post llegada a la democracia, porque se dan cuenta de como mucha evento social, mucha fotito de Bachelet con Agustín Edwards, como que la tesis finalmente fuera, nadie se atrevió a bajar el moño, a poner en su lugar, a pedirle cuentas. ¿Hay algo de eso o son quizás también no, efectivamente, las percepciones de una? O sea, las percepciones surgen de lo que se muestra efectivamente en la película. Lo fundamental del documental, ¿no es cierto?, el relato de casos concretos entre periodistas del Mercurio, el director del Mercurio cuando estaba Agustín Edwards. Fontaine, pero también Agustín Edwards, que un tiempo ejerció como director, se involucran en crímenes concretos. No son simplemente omisiones, son crímenes contra los derechos humanos. Se involucran, para que le quede claro a quienes no lo han visto, se involucran, dices tú, en calidad montajes de qué. Ajá. De cómplice. En el caso, por ejemplo, se relata de los 119. De los 119, que se hace un montaje la Operación Colombo, hablamos, que quizás la conocen con ese nombre. Para demostrar que 119 desaparecidos que estaban en las cárceles secretas de la DINA y fueron muertos por la DINA, aparecían muertos en enfrentamientos entre extremistas fuera de Chile. Claro. Y eso fue un montaje entre Brasil, Argentina. Claro, ¿no? Entre las dictaduras y donde la DINA jugó el rol fundamental. Y ahí queda claro quiénes fueron los que elaboraron ese montaje. Está la participación en el caso de Marta Ugarte. ¿Y por qué crees tú, Fernando, que nada de esto... bueno, pues yo no sé si ciertamente hay gente que considera que no están todos los culpables, han respondido por sus crímenes, digamos. Pero en este caso pareciera que nadie nunca fue, y no uno, o sea, de hecho no hay una acusación. ¿A qué atribuyes tú esa suerte de que el Mercurio esté como fuera de discusión, que haya tenido alguna participación, al menos en el relato oficial? Yo creo que el Mercurio consiguió, y ahí me refiero a la segunda parte de lo que me preguntabas antes, consiguió un blanqueo en el momento de la vuelta a la democracia. ¿Por qué lo hicieron quienes tuvieron la responsabilidad en esos gobiernos de la concertación? Tendrían que responderlo ellos. ¿Pero te parece que puede formar parte de las concesiones que muchos personeros de la concertación, ya me enredo entre la oposición porque como cambió, pero muchas personas de la concertación dan cuenta de que hubo muchas concesiones y de que esta transición sui generis, ¿no?, en que el dictador finalmente entrega a la banda presidencial a Elwin, implicó muchos acomodos, entre ellos la aceptación de la Constitución, y quizás podrías tú poner en esa lista también este blanqueo del que tú hablas del Mercurio. Yo creo que en los hechos sí. En los hechos sí, porque lo que hicieron esos gobiernos de la concertación fue no provocar ningún cambio, ni legislativo, ni de estímulo a la creación de nuevos medios de comunicación. Al contrario, los primeros años de la concertación murieron muchos de los medios que venían haciendo oposición a la dictadura, y se hizo una cierta tabla rasa. O sea, se asumió como que durante los 17 años la competencia hubiera sido una competencia de mercado, el público se hubiera cautivado por eso, y eso le da la lectoría que tenían los diarios que estaban en el mercado, siendo que la propia dictadura salvó de la quiebra 2 veces al Mercurio y también a Copesa en ese momento. Y posteriormente no ha habido ningún cambio, lo que hace que el Mercurio siga jugando un rol mediático fundamental. Y está este glamour del personaje, intocable, que como tú dices, aparece saludado por dirigentes transversalmente de todos los sectores, incluido de la concertación, con
con bastante pleitesía, digamos. Al menos eso es algo que tú dices tú, pero en realidad si uno tratara dentro de lo que puede un ser humano ver las cosas objetivamente, bueno, con bastante simpatía, se les ve en las fotografías y en los eventos sonriendo como... Claro, o participan en los cambios folio, el Claro, diario, claro. participan... En el fondo no hay ningún cuestionamiento. No explícito, y de hecho, claramente. ¿con qué tiene que ver eso? Y que eso de alguna manera engancha con los problemas que ha tenido la película posteriormente. En que nadie, a mi juicio, del ámbito político, y ahí incluyo a todos los sectores políticos, está dispuesto a enemistarse con el mercurio. Porque en la situación de medios escritos que hay hoy día en Chile, tan oligopólico, pelearse con el mercurio tiene la amenaza de desaparecer de escena. Y hay muy pocos políticos que, creo yo, estén dispuestos a correr ese riesgo. Prefieren estar en ese escenario, aunque sea un escenario que no les acomoda, en términos de cómo está construido, que no tener el escenario del todo, Claro, algo así. de ser omitido, suponiendo que eso puede, a mi juicio es un craso error, que eso puede efectivamente dañarle su carrera política, entre comillas. Dañársela en términos de hacerlo, de invisibilizarlo. De invisibilizarlo, parcialmente, al menos. claro, porque tiene efectivamente, tal como el mercurio invisibilizó crímenes durante la dictadura, invisibiliza en estos tiempos, yo diría, lo real que está en el conflicto mapuche, por ejemplo, es capaz también de invisibilizar personajes. Y eso opera como un hecho fáctico. Ahora hablemos de la invisibilización de documentales. Tú te has quejado, entiendo, de que has tenido dificultad y acabas de decir, como a propósito de otra frase, los problemas que ha tenido el documental. ¿Qué problemas ha tenido? Tú vas con tu, no sé, con tu cinta, con tu compact, has tratado de distribuirlo. ¿Qué ha pasado con eso? No, el documental se estrenó en el año 2008, o sea, ya van a cumplir 5 años. Ha sido un documental que ha obtenido bastantes premios, el Altazor, el Pedro Siena en Chile, en festivales internacionales, en La Habana, Pero aquí en se lo he visto Montevideo. poco, Fernando. Acá en Chile se pudo mostrar en los festivales de documentales, en los cines arte, unos pocos días en las cadenas grandes cines Hoyts. Y lo principal, que a nosotros desde el punto de vista masivo, fue, después de muchas dificultades, le vendimos el documental a Televisión Nacional. Y ¿Cuándo fue eso, Fernando? ¿En qué año? En mayo del 2010. Ya. Y el contrato que se suscribió con Televisión Nacional implicaba que se exhibiera 3 veces durante los 3 años en Chile y 3 veces en la señal exterior. Para hacer corto el cuento, hace pocos meses, a fines del año 2012, nosotros nos tomamos cuenta de que efectivamente no estaba pasando nada con la película. O sea, que han pasado los años y no se ha Claro, transmitido. y ahí empezó una presión nuestra, presión en el sentido de pedir una respuesta. O sea, de pedir que se ejecute el contrato Claro. en términos establecidos. Y ahí hubo por declaraciones en The Clinic que yo hice, tomó como pretexto aquello el director ejecutivo de TVN para decir que no iban a exhibir el documental, que daban por terminado unilateralmente el contrato. Espérame, pero los contratos, hasta donde yo entiendo, hay maneras de darlos por terminados y maneras de no darlos por terminados. Nosotros no no basta con que... Claro, nosotros esa decisión unilateral no la aceptamos. ¿Ustedes les pagaron o estaba establecido que solo se paga nos pagaron. Ya, o sea que la contraprestación en términos económicos fue dada. Lo que pasa es que no es la única. Tú también quieres que te dé la prestación fundamental de es exhibición. llegar al público. Lógico. Y por lo tanto la posición nuestra hoy día es esperar. Le quedan un par de semanas, 3 semanas a Televisión Nacional cuando se vence el contrato, que es el 30 de mayo, para que exhiba el documental. El problema es que aunque yo entiendo que tendría que exhibirlo 3 veces, o sea que tendrían que darlo como en rotativo. Sí. Claro, y está por escrita la decisión del director ejecutivo de no exhibirlo. ¿Van a demandar entonces el cumplimiento Nosotros forzado? estamos viendo con los abogados cuál es la mejor forma de exigir el cumplimiento del contrato, porque el contrato está firmado y las explicaciones para darlo por terminado son absolutamente arbitrarias y nos parece que no se corresponden. O sea, no descarta que esto se judicialice, que ustedes presenten una demanda. No lo descartamos. La fórmula la estamos viendo con los abogados porque hay varias alternativas, pero a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es que se cumpla ese contrato, que la película efectivamente pueda ser vista por los chilenos. Hoy día se puede ver en internet, en YouTube, está subida la película, tiene muchas visitas. De ahí la vi yo, de hecho. Claro. Nosotros la hemos mostrado a través de Chile, en universidades, en centros culturales, en organizaciones sociales, en fin. Pero para nosotros es fundamental que esta película, que cuenta además una historia irrebatible, porque el Mercurio no ha podido objetar una línea de lo que está relatado ahí como ¿Han querido hecho. objetarlo? Las únicas manifestaciones que hemos tenido nosotros han sido, uno,
que cuando inscribimos la marca nosotros, el diario Agustín, nombre como, el diario como Agustín, marca, sí. porque Agustín Edwards, tú debes saber que tiene inscrita cerca de 100 marcas. No lo sé, pero asumo, cualquier persona con un nombre como marca registrada. Entre las cuales tiene inscrita, por ejemplo, el Mercurio Miente. Mira qué habilazo. Pero el diario de Agustín no lo tenía inscrito, seguramente porque su abogado no le dicen Agustín, sino le dicen Don Agustín. Entonces, no creo que tampoco esté el diario de Don Agustín, no hablemos de más, ¿no? Entonces, nosotros inscribimos esa marca y cuando la inscribimos, el Mercurio trató de objetarla, los abogados Agustín Edwards. Pero por problemas legales quedaron fuera. Genérico, y cuando subimos la página web, deragustin.cl, el mismo día le inscribió a Agustín Edwards la página como de él. Y hay un litigio que se resuelve a nivel de un tribunal especial que tiene que ver con Nick Chile. Claro, porque una cosa es la marca y otra cosa es el nick, digamos, el dominio. Y hay un litigio que lo ganamos. O sea, la marca, el diario Agustín... ¿tuvo que pasar a ustedes? O sea, el diario Agustín es... Sí, pero el que tenía la capacidad, el dueño de ese somos dominio, nosotros. ahora son ustedes. Somos nosotros. Ya. Somos nosotros. ¿Y si yo entro ahí, encuentro el documental? El documental no, hay información. ¿Y por qué no? Porque en un momento para nosotros era un problema que se subiera a la red, porque suponíamos que se iba a ver en televisión. Porque preferían tenerlo como guardadito, como el trailer nomás. Claro, y efectivamente. Y después ahora, producto de toda esta trifulca que ha habido con TVN, ya lo subieron a YouTube y no tenemos ningún problema, y hay mucha la gente que lo ve todos los días. Ahora, nosotros no vamos a descansar, la película, efectivamente, como te contaba, se estrenó hace 5 años, creemos que tiene mucha vigencia, creemos que fue comprada por Televisión Nacional cuando nosotros la mostramos a los equipos técnicos de programación. Ellos prevían que puede tener un gran rating. ¿Me puedes repetir el año en que firmaron el contrato? ¿El 2010? 2010. ¿Antes o después en mayo dijiste? O sea, ya era presidente, el actual presidente. Sí, exacto. No, mi pregunta iba dirigida si tú sospechabas que podía tener algo que ver con el cambio de la concertación a la derecha, pero veo que por lo menos por fechas no se podría echar la culpa a eso. No, porque además ha sido un tema que hemos tenido nosotros, yo no sé, que ser muy honesto, transversalmente con el directorio de Televisión Nacional. Porque supongo que la decisión de terminar con el contrato, según la carta del director ejecutivo, está avalada por el conjunto del directorio. O sea, tú no le echas la culpa a la derecha, digamos, de esto. En este caso, puede ser que el señor Mauro Valdés sea de derecha y tenga alguna vinculación con el Mercurio, pero él se respalda en un directorio que es transversal desde el punto de vista político. Y también tengo que ser honesto para decir que en el periodo final del gobierno anterior a nosotros nos costó mucho. En el gobierno de Bachelet. Claro, nos costó mucho que ese directorio y ese director ejecutivo anterior al que nombró el directorio en el periodo de Piñera, estuviera dispuesto a comprarlo. Ahí era el equipo de programación de TVN que decía que hay un muy buen producto, esto se va a ver mucho, esto es un golpe, hay que darlo. Así te lo preguntaba, Fernando, porque a veces tenemos la lógica binaria, ¿no? De que esto no resultó porque está a la derecha y esto sí resultó. Y claro, me interesaba como ser fiel a la historia y en este caso resaltar que no tiene que ver al menos en lo concreto con esas lógicas. Claro, y tiene que ver con una mano muy larga, a mi juicio, del Mercurio, que nosotros sabíamos que tiene un gran poder, pero no suponíamos que fuera llegar a ciertos extremos. Por ejemplo, te cuento hitos de lo que ha significado esta resistencia de Mercurio. Juan Pablo Vilches, que es un crítico de cine, que escribía en Arte y Letras, hizo una crítica cinematográfica del documental para publicarla en Arte y Letras. En el minuto en que la fue a entregar a su editor le digo, de eso no se habla acá. Y él renunció públicamente a seguir colaborando en el Mercurio. Posteriormente, después que se supo de esta decisión de Televisión Nacional de no emitir la película, ARTV, por su cuenta, decidió y nos pidió a nosotros hacer un convenio, exhibir el documental en una determinada fecha. Se hizo con mucha publicidad ARTV. El día antes de que se iba a exhibir, se sacó la publicidad y producto de ese incidente de censura directamente, la directora de ARTV, Natalia Arco, renunció a la dirección de ARTV. Que van dejando colegas cesantes hoy. Entonces es un poder fáctico que opera. Nosotros no sabemos los mecanismos, no sabemos quién llama a quién, pero finalmente en los hechos está operando. Y eso hace que una película, que es simplemente un documental de 80 minutos, que cuenta 5 historias muy concretas, muy respaldadas por testimonios y por los hechos, el gran público no lo puede ver. Fernando, nadie está libre de los poderes fácticos aquí. El poder fáctico es se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer que hayas venido. Muchas gracias y suerte. Suerte a ti. Gracias.